El gobierno de PSOE-Podemos acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados el impuesto sobre las transacciones financieras, más popularmente conocido como tasa Tobin. A través de este tributo, la compraventa de determinadas acciones cotizadas en España, concretamente las acciones de compañías cuya capitalización supere los 1.000 millones de euros, se verá sometida a un gravamen del 0,2%. Es decir, que si una persona compra, por ejemplo, 100 euros en acciones de Telefónica, tendrá que pagar 20 céntimos de euro y cuando venda esas acciones de Telefónica para realizar una plusvalía o una minusvalía, tendrá que volver a pagar el 0,2%. Si las vende de nuevo por 100 euros, tendrá que pagar otros 20 céntimos de euro. El gobierno ha defendido este impuesto sobre las transacciones financieras, esta tasa Tobin, con el argumento de que desea que el sector financiero contribuya de un modo más justo a la salida de la crisis en la que ahora mismo nos encontramos. Y ya sabemos que este gobierno equipara justicia con subirles los impuestos a los ciudadanos o a las empresas. Además, el Ejecutivo también ha matizado que no considera que este tributo del 0,2% en la compra y en la venta de acciones de grandes empresas cotizadas en España vaya a afectar de un modo muy significativo a las clases medias. Primero, porque el sujeto pasivo del impuesto, es decir, aquel que está obligado a pagarlo, son los intermediarios financieros. Es, por ejemplo, la banca que procesa las órdenes de los ciudadanos de comprar y de vender acciones. No son los propios ciudadanos los que han de pagar directamente este impuesto. Y en segundo lugar, porque además son muy pocos los ciudadanos españoles que invierten en bolsa. Alrededor del 10% de la ciudadanía tiene acciones cotizadas y por tanto ese 10% que el gobierno considera que son los más ricos de la sociedad, pues tampoco pasaría nada si pagaran algunos impuestos, algunos tributos más en el momento en el que nos encontramos. Estos argumentos, sin embargo, son equivocados por dos razones. La primera es que, evidentemente, los intermediarios financieros van a repercutir este gravamen a los compradores o a los vendedores finales de acciones. No van a ser ellos quienes los paguen porque ellos no tienen ninguna necesidad ni de comprar ni de vender acciones. Ellos son simplemente la herramienta que utilizamos aquellos que sí queremos comprar o vender acciones en los mercados financieros para procesar esas órdenes. De manera que los intermediarios financieros se limitarán a encarecer las comisiones de compraventa de determinadas acciones cotizadas en España, especialmente en el IBEX 35, y todos aquellos que quieran participar en ese mercado tendrán que pagar, como digo, comisiones más elevadas. No lo va a pagar el sector financiero, no lo van a pagar los intermediarios financieros, lo van a pagar, en un primer momento al menos, las familias que puedan estar interesadas en comprar y vender acciones. Y aquí nos encontramos con el segundo problema. Y es que el gobierno argumenta que, bueno, pues si lo pagan las familias que quieren comprar y vender acciones, como esas familias son muy ricas, tampoco pasa nada, que es lógico que quienes más tienen, más contribuyan en unos momentos como los actuales. Sin embargo, fijémonos que el problema no es tanto que a determinado grupo de familias se les cargue un impuesto extraordinario y que ese impuesto extraordinario, por tanto, repercuta negativamente en su situación patrimonial. El problema, como digo, no es solo ese o no es esencialmente ese. El problema es que esas familias a las que se les encarece la compraventa de acciones son familias ahorradoras, son familias que tienen un capital para comprar acciones. Y destinar capital a comprar acciones es proporcionar financiación o a las compañías que emiten en primer lugar esas acciones o a aquellos que han comprado las acciones que fueron emitidas en primer lugar por las compañías. Es decir, canalizar ahorro de las familias hacia los mercados financieros, ya sea el mercado primario, títulos financieros de nueva emisión, o el mercado secundario, transferencias de títulos ya emitidos entre quienes compraron en primer lugar esos activos financieros. Canalizar ahorro hacia los mercados financieros es canalizar financiación hacia los mercados financieros. Insisto, si una compañía emite nuevas acciones, eso sería una transacción del mercado primario, y un ahorrador compra esas acciones, le está dando su ahorro, su capital, a la empresa para que realice las inversiones que la empresa tenga a bien efectuar.
Si una persona que ha comprado previamente acciones en el mercado primario y que tiene las acciones en su patrimonio, cualquiera de nosotros, cualquiera que escuche este vídeo y haya invertido alguna vez en bolsa, si ese señor quiere vender su cartera o parte de su cartera de acciones para realizar una ganancia porque necesita liquidez urgentemente para efectuar algún gasto, esa venta sería una transacción en el mercado secundario y quien compra esas acciones que otra persona está vendiendo le está proporcionando financiación a ese vendedor de las acciones que, no lo olvidemos, en primer lugar le había proporcionado financiación a la empresa cuando vendió por primera vez sus acciones en el mercado primario. Por consiguiente, repito, comprar acciones en los mercados financieros, ya sean transacciones de mercado primario o de mercado secundario, significa inyectar financiación a los mercados financieros y más en particular al sector empresarial o a aquellos que previamente han financiado al sector empresarial. Y aquí nos topamos con el gran problema de este impuesto. Si encarecemos la compra y la venta de acciones, es decir, si encarecemos las transacciones en los mercados financieros, si encarecemos que las familias que tienen ahorros puedan destinar esos ahorros a los mercados financieros y más en particular a los mercados de renta variable españoles, lo que estaremos dificultando es la transformación de ahorro en inversión. Lo que estaremos dificultando es que las familias ahorradoras proporcionen financiación a los agentes que busquen financiación a través del mercado financiero. Por supuesto, uno puede pensar que la influencia, el desincentivo de transformación de ahorro en inversión a través de los mercados financieros de un impuesto cuyo gravamen es de apenas el 0,2% en la compra y el 0,2% en la venta, por tanto el 0,4% en una transacción completa de compra-venta, que la influencia de ese gravamen no puede ser muy importante. ¿Quién va a dejar de efectuar una inversión muy rentable a través de los mercados financieros simplemente por tener que pagar una vez el 0,4% del valor de esa inversión? No parece que sea una decisión muy razonable. Y ya digo, existe controversia al respecto, en muchas ocasiones un 0,4% de un margen pequeño es un muy elevado porcentaje, pero además conviene recordar que hay muchos operadores en los mercados financieros que no compran acciones para mantenerlas en su cartera durante mucho tiempo buscando rentabilidades muy elevadas. Hay muchos operadores en los mercados financieros que a lo que se dedican es a comprar y a vender acciones de manera continuada para aprovechar márgenes de beneficio muy estrechos. Hay muchos operadores que se contentan con una rentabilidad del 0,1, del 0,15, del 0,2%, si esa rentabilidad es a muy corto plazo. Evidentemente, todas estas transacciones rápidas que proporcionen una ganancia tan pequeña van a quedar prohibidas de facto a través de este impuesto. ¿Quién va a comprar y a vender acciones dentro de un mismo día para ganar el 0,1% si tiene que pagar el 0,4% en impuestos? Y de hecho, el espíritu inicial de algunos defensores de la tasa Tobin, por ejemplo de John Maynard Keynes en la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, año 36, era ese, era desincentivar estas transacciones dizque especulativas, es decir, transacciones que solo contribuyen a desestabilizar los precios en los mercados financieros. Si hay mucha gente que está comprando y vendiendo acciones a corto plazo, parecería que los precios de esas acciones fluctúan mucho y que eso de alguna manera ahuyenta a aquellos que quieren meterse en los mercados financieros, que quieren invertir en los mercados financieros con una visión de mucho más largo plazo. Sin embargo, no olvidemos que estos operadores que están comprando y vendiendo continuamente acciones, buscando spreads, buscando márgenes de beneficio muy estrechos, lo que hacen, lo que contribuyen también a hacer es a unificar las transacciones del mercado. Proporcionan lo que en finanzas se conoce como negociabilidad de los activos financieros. Imaginemos que solo aquellas personas que quieren comprar y vender a muy largo plazo acciones participaran en el mercado financiero. Si yo compro hoy un paquete de acciones y lo quiero vender en 2 años, cuando concluyan esos 2 años y diga, oigan, señores, que quiero vender estas acciones, ¿quién me las compra? Pues solo me las podría comprar otra persona que en ese momento casualmente
estuviese dispuesto a efectuar una transacción a largo plazo, a comprar esas acciones para mantenerlas en cartera durante un largo periodo de tiempo. Y esas personas no siempre existen ni están disponibles cuando yo necesito que estén disponibles. Es por eso que aquellos operadores que están efectuando muchas transacciones día a día en el mercado, lo que permiten es que cuando yo, que he invertido a 2 años, por ejemplo, quiero vender mi paquete de acciones, mi cartera, parte de mi cartera de acciones, haya alguien que la compre y que la venda, a lo mejor en unas horas, pero que se la venda a otro que también la va a comprar y la va a vender en unas horas hasta que aparezca un comprador, llamémosle final, que sí quiera mantener esas acciones en su cartera durante un año, durante año y medio, durante 2 años, durante 6 meses, da igual, pero actúan como puente entre el vendedor final y el comprador final. Si muchas de esas transacciones puente que permiten conectar a través de los mercados financieros al vendedor final con el comprador final desaparecen, habrá mucha menos negociabilidad en el mercado. Solo podré vender si hay alguien que casualmente en ese mismo momento quiere comprarme mis acciones al precio al que yo las quiero vender para mantenerlas en el largo plazo, o si no hay nadie que casualmente en ese momento en el que yo necesito vender quiera comprar mis acciones al precio al que yo las quiero vender, lo que tendré que hacer es ir bajando el precio hasta que aparezca alguien que diga, hombre, a este precio tan rebajado sí que me interesa comprarte tus acciones en este momento para mantenerlas a largo plazo. Es decir, que a quien tenga prisa por vender, le tocará vender más barato de lo que alternativamente habría vendido si hubiese operadores que compran y venden acciones no para mantenerlas en el muy largo plazo, sino simplemente como puente entre otras transacciones más a largo plazo. Y si los inversores a largo plazo en bolsa son conscientes de que cuando necesiten vender sus acciones las van a tener que vender a un precio mucho más bajo de lo que podían haberlo vendido hasta la entrada en vigor de este impuesto, tendrán también menores incentivos a canalizar su ahorro, a transformar su ahorro de largo plazo en financiación a largo plazo a través de estos mercados financieros. Como digo, existe mucha controversia académica sobre si el papel de estos operadores especulativos a corto plazo en los mercados financieros es un papel estabilizador en la medida en que actúan como puente entre vendedores y compradores finales de acciones, o un papel desestabilizador en la medida en que al efectuar muchas transacciones desvinculadas del objeto final del negocio están de alguna manera moviendo los precios en direcciones irracionales en el corto plazo. Sin embargo, para conocer cuál es la opinión de los políticos alrededor de este debate, si la tasa Tobin va a restringir la financiación canalizada a través de los mercados financieros o no la va a afectar, es mucho mejor observar aquello que hacen que aquello que nos dicen. Es mejor observar sus actos que escuchar sus palabras. Y en sus actos lo que podemos observar es que los políticos temen que la tasa Tobin, que el impuesto a las transacciones financieras, sí va a restringir la financiación. ¿Y por qué? Pues porque el impuesto a las transacciones financieras, tal como ha sido diseñado por esos políticos, no se va a aplicar a un activo financiero que tiene una importancia capital para esos políticos, que es la compraventa de deuda pública. En ninguno de los modelos y de las propuestas que se han planteado hasta la fecha de la tasa Tobin, del impuesto a las transacciones financieras, en ninguno la deuda pública, la compraventa de deuda pública por ningún importe ha resultado nunca gravada por este impuesto. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente los políticos saben que si al comprar o al vender títulos de deuda pública los operadores financieros han de pagar un recargo, van a comprar muchos menos títulos de deuda pública. Si la demanda de títulos de deuda pública se reduce, el coste de la financiación de los emisores de deuda pública, es decir, de las administraciones públicas, se va a encarecer. Y los políticos no quieren financiarse, no quieren financiar sus gastos de manera más cara, por cuantías más caras de lo que se están financiando en la actualidad. Con lo cual, como no quieren encarecer el coste de financiación de la deuda pública, de la financiación pública,
no imponen la tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, sobre la deuda pública. Pero esto implica, evidentemente, que son conscientes de que la tasa Tobin, de que el impuesto a las transacciones financieras, sí encarece el coste de la financiación. Lo que sucede es que no les importa que se encarezca el coste de la financiación de algunos operadores económicos, de algunos agentes económicos, como es el caso de las grandes empresas cotizadas en España. Que se les dificulte la financiación a estas grandes empresas, a la clase política no le importa demasiado, con tal de que puedan pasar el cepillo y recaudar unos pocos cientos de millones de euros. Digo pocos cientos de millones de euros porque el déficit público para este año va a superar los 100.000 millones de euros. Ahora, su financiación, la financiación a través de la deuda pública, la financiación necesaria para sufragar ese déficit de más de 100.000 millones de euros, que no se la toquen y por tanto que no gravemos las operaciones de compraventa de deuda pública con este impuesto que, según nos dicen, no va a tener ningún efecto perjudicial sobre la financiación de las grandes empresas. Si en circunstancias normales esta decisión política ya sería profundamente equivocada, porque la prosperidad de un país procede en última instancia de su capacidad para amasar mucho ahorro y para transformar ese ahorro en inversión, y si tú dificultas el proceso de transformación de ahorro en inversión, lo que estás haciendo es entorpecer el crecimiento y el desarrollo económico de ese país. Pero digo, si en circunstancias normales esa decisión política ya sería profundamente equivocada, en las actuales lo es muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque en las actuales circunstancias todo el tejido empresarial de cualquier país del mundo, también desde luego de España, necesita de mucha más financiación para recapitalizarse o para reestructurarse. Es decir, necesita de mucha más financiación para poder volver a entrar en funcionamiento, para poder volver a generar riqueza de manera sostenible. Sin financiación, habrá muchas empresas que o no entrarán en funcionamiento, o entrarán en funcionamiento a medio gas, o terminarán siendo desplazadas del mercado porque no serán capaces de readaptar su modelo de negocio a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias que vienen a partir de ahora. Por consiguiente, que en el momento actual el gobierno, para recaudar 400, 500 millones de euros, esté poniendo en riesgo, esté dificultando, esté entorpeciendo, esté obstaculizando la capacidad de financiación de las grandes empresas españolas, al menos a través de los mercados financieros españoles, porque lo que harán será buscar financiación en otros mercados financieros, con lo cual las transacciones dentro de los nuestros se van a hundir y por tanto el gobierno no va a recaudar ni mucho menos lo que espera recaudar, pero en todo caso, que el gobierno, para recaudar unos pocos cientos de millones de euros, esté poniendo en riesgo la capacidad de financiación de nuestras grandes empresas, es de una irresponsabilidad titánica. Parece que este gobierno esté sacando adelante todos sus proyectos ideológicos del pasado, porque este impuesto ya estaba en el anteproyecto de presupuestos para el año 2019, sin importarle que nos ha atropellado una pandemia y que hemos entrado en la crisis económica más dura, más profunda desde la Guerra Civil Española. Parece que el gobierno sigue comportándose exactamente del mismo modo como si nada hubiese sucedido. Y por desgracia han sucedido demasiadas cosas, demasiado malas, como para que este pésimo gobierno siga tomando tan desastrosas decisiones como las que pretendía tomar en el pasado.